Esta semana, para la cápsula académica, contamos con el honor de la presencia del Dr. Manuel Moreno Castañeda. El Dr. Manuel, desde 1964, se ha desempeñado como profesor en todos los niveles educativos. Es reconocido en nuestro estado, México y el mundo por sus múltiples aportaciones al sector educativo a través de su labor y sus publicaciones. Dentro de sus cargos más importantes estuvo la rectoría del Sistema de Universidad Virtual en la Universidad de Guadalajara. Para el Dr. Moreno, no se puede hablar de aprendizaje significativo sin reflexionar sobre la pedagogía que lo hace posible, es decir, la pedagogía significativa y trascendente. En esta cápsula analiza esta perspectiva. Es muy común que en las instituciones educativas en general, pero sobre todo en educación básica, la formación de docentes, hablemos mucho de aprendizajes significativos, con todo lo que esto implica de un aprendizaje que tenga sentido para la vida. Ahora, en estas palabras que quiero compartir con ustedes, yo quisiera exponer que para que ese aprendizaje significativo se dé, sobre todo en las instituciones escolares, es muy importante que se cimenten en una pedagogía también significativa. O sea, es esa pedagogía significativa la que le va a dar sentido a lo que se aprende y a los modos de aprenderlo. Claro que esto requiere ciertas premisas, ciertos principios de los que debe partir. Uno de ellos es una mayor vinculación o casi conjunción, podríamos decir, entre lo que es la educación académica y la educación de la vida diaria. Dicho de otra manera, una mejor relación entre la escuela y la comunidad. A veces partimos de premisas que nada más las repetimos porque las personas las dicen, por ejemplo, cuando hablamos de que en la familia se educa y en la escuela se instruye, ¿sí? Yo creo que es un falso dilema. Ahorita muchos de los aprendizajes académicos se logran desde el hogar. Hay niños que ya llegan a la escuela manejando la lectura y la escritura, y también en la escuela se forman muchos valores esenciales como la solidaridad, la cooperación, etc. Entonces, más que hablar de separar los procesos formativos entre escuela, familia, comunidad y demás lugares, yo creo que lo que deberíamos de esforzarnos precisamente para esta docencia trascendente sería ya no hablar de estos espacios fragmentados, sino de esforzarnos y trabajar más por una conjunción de todo el proceso educativo independientemente de dónde se dé. Claro, para esto se requiere una escuela mucho más ligada a la vida, y diría a la vida y en la vida, no tanto para la vida, porque a veces pareciera como que la escuela está en un lugar y la vida está en otro y la estamos educando para cuando vaya a vivir. Yo creo que debe ser una educación en la vida misma y también una sociedad con mejores procesos educativos. O sea, que las calles, la familia, los lugares donde vivimos también sean ambientes educativos, porque vemos que se cuida el medio ambiente, se respetan las personas, hay un gran respeto en las cuestiones de la vialidad, no sé, todos esos valores cívicos y ciudadanos que se viven. Esos también son, podríamos decir, procesos educativos que lo mismo se dan en una escuela que fuera de ellos, incluso muchas veces más fuera de la escuela que dentro de la escuela. Ahora, para esto también yo creo que debemos de insistir más en ese diálogo de saberes pedagógicos, académicos, con los saberes de la vida diaria, porque también encontramos esa separación entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento académico como si fueran cosas diferentes, ¿sí? En fin, lograr esta conjunción de procesos que algunas veces se han fragmentado y hay que volver a regenerar y a reunir. Para poder avanzar hacia estos ideales de una pedagogía significativa y trascendente, habría que vencer algunos obstáculos, retos, desafíos que no son muy fáciles, pero hay que tener el valor, podríamos decir, la imaginación pedagógica para poderlos superar. Entre esos yo mencionaría, no porque sean los únicos, pero me parecen como muy importantes 5 de estos grandes retos. Uno, ¿sí? Poder superar estas rutinas homogenizantes
que suelen tener las instituciones educativas, donde queremos que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo, del mismo modo, a la misma edad, y que además lo expresen igual para evaluarlos a todos con métodos estandarizados. Esto limita mucho el desarrollo de la imaginación y la creatividad, la capacidad de emprender de las personas, ¿no? Este afán de igualarlos, de homogenizarlos. Y yo creo que aquí habría que trabajar mucho en este sentido. Otro tiene que ver con los aspectos teóricos. Muchas veces, sobre todo en las instituciones que forman docentes, se repiten mucho las teorías como si fueran dogmas. Incluso lo vemos en las tesis, en los trabajos escolares, que no se cuestiona el conocimiento teórico. Yo creo que el conocimiento que existe es para cuestionarlo y recrearlo, para generar un nuevo conocimiento pedagógico. Yo creo que aquí habría que desmitificar muchos de los, le podríamos llamar como mitos pedagógicos, ¿sí? Y tener el valor de crear nuevas maneras, nuevos modos de pensar la educación. Otro aspecto tiene que ver con las relaciones educativas, que yo creo que ahí está la esencia de la transformación. Por ejemplo, pasar de una relación pasiva que recibe información y la regresa a un examen, a una gestión del conocimiento que te permita crear conocimiento nuevo. También las relaciones entre los estudiantes, que no estén siempre uno al lado de otro, sino todos frente a frente creando un conocimiento colectivo, la relación con los docentes, la relación con la realidad, la relación con el currículum, la relación entre la escuela y la comunidad. Creo que hay muchas relaciones, algunas fragmentadas, otras que nunca existieron, que ahí en esa relación educativa es donde está como una de las claves, ¿sí? Para detonar procesos más innovadores. Otro aspecto tiene que ver que ese afán de preparar para competir. Siempre que se hacen evaluaciones, luego se ponen en un ranking, en un orden, ¿sí? Y siempre ese afán por clasificar a la gente y a las instituciones, eso prepara más para competir que para compartir. Creo que había que insistir más en el trabajo conjunto, en el trabajo colaborativo, en que el aprendizaje no es cosa de una persona, ¿sí? Como decía Freire, de nada aprendemos como unos de otros, también lo decía Sabater. Bueno, muchos grandes educadores han insistido en que la mejor manera de aprender es aprender junto con los demás y sobre todo aprender a convivir, ¿sí? A pesar o gracias a las diversidades, que ese es otro aspecto que habría que insistir. Ahora, otro aspecto que yo creo que habría que superar es ese afán que yo le llamo como del corto plazo. Se realiza un curso, al terminar el curso se evalúa y se le califica. Pero los aprendizajes realmente significativos no se pueden evaluar con un examen. Es como quien pretende evaluar la calidad de un profesor aplicándole un examen escrito. O sea, deja fuera una gran cantidad y calidad de saberes pedagógicos que no pueden manifestarse en un papel, ¿sí? O en un formato digital, pero en formatos rígidos. Creo que aquí también habría que avanzar mucho, entender que los aprendizajes más valiosos generalmente se manifiestan a lo largo de la vida. A lo mejor algo que aprendiste en la primaria todavía trasciende hasta tu edad adulta, pero también tiene que haber esta visión con el largo plazo de las políticas educativas, no verlas por periodos de gobierno, sino tener esa visión amplia, diversa y profunda que deben tenerlas desde las macropolíticas, decía, hasta las microprácticas pedagógicas de todos los días. Ahora quiero referirme al concepto de trascendencia, o sea, que una pedagogía que además de ese sentido que debe tener para quienes aprenden, ¿sí? También vaya más allá de los tiempos, los espacios, los modos y los medios escolares. O sea, que trascienda la vida y hasta donde la imaginación y el potencial pedagógico lo posibiliten. Por ejemplo, algunas veces nos conformamos con una calificación escolar. Esa para mí es una trascendencia muy limitada, muy corta. O con que los exámenes que organizan los organismos internacionales tipo la OCDE, con PISA, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y ver en qué lugar se aparece dentro de los
de estas escalas mundiales, pareciera que esa fuera la meta. Yo creo que son metas muy limitadas, que deben de ser referentes, pero nunca deben de ser significativas para un aprendizaje con el valor que queremos darle. Desde este punto de vista, podríamos decir que esa trascendencia es cuando llega, por ejemplo, a que seamos mejores personas, a que podamos convivir mejor con los demás, a vivir en armonía con la naturaleza, respetándola y aprovechándola de la mejor manera, abatir los índices de pobreza y abatir las injusticias, en fin, todo lo que nos conduce a mejores condiciones de vida y convivencia. Deseo compartirles algunos casos, entre muchísimos que puede haber, donde yo creo que se manifiesta esta trascendencia, que por lo menos a mí como docente me han dado una gran satisfacción en ese sentido. Por ejemplo, recuerdo en una escuela primaria, una maestra no sabía cómo hacer que a los niños les interesara la estadística. ¿Sí? La veía muy árida, ni a ella le interesaba, ni a los niños. Y recuerdo que en una plática que tuvimos con ese grupo de maestros hablamos del aprendizaje significativo. Y ella misma decía, ¿y qué es eso de significativo? No entiendo. Entonces, ahí en equipo, y con ella como principal promotora de la idea, dijo, a ver, vamos a realizar una actividad donde los niños hagan una encuesta en sus familias sobre los hábitos televisivos. Y de repente todos los niños aplicaron la encuesta y el gran descubrimiento fue, aunque el primer niño que lo manifestó le daba pena, de que en su casa quien más veía telenovelas era el papá y la mamá era la que más le gustaba el fútbol, ¿no? Como que eso quitaba el mito, pero cuando los demás niños vieron que coincidían, entonces de repente todos se les hizo muy interesante en que esa idea que se tenía sobre los hábitos televisivos de los niños, los adultos, los hombres y las mujeres no era cierto, y ellos lo demostraron. Cuando regresaron a la escuela hicieron una gráfica con los resultados de todas las encuestas y los niños estaban maravillados de los resultados, y al mismo tiempo la maestra, me acuerdo que nos dijo, ya entiendo lo que es significativo. Encontraron que la estadística tiene sentido para conocerse mejor y conocer mejor sus modos de ser. Aquí en este caso, más que el aprendizaje de la estadística, no, fue una manera de que vieran cómo los aprendizajes escolares tienen mucho más que ver que contestar un examen, ¿sí? Y yo estoy seguro que en adelante muchos de estos niños ya les empezaron a gustar las matemáticas, que tampoco les encontraron sentido. Entonces es una manera que lo que nosotros llamaríamos trascendencia, o sea, trasciende la escuela, trasciende las mismas matemáticas, trasciende los contenidos y los mismos tiempos y las edades de los estudiantes. Otro caso que recuerdo es de una maestra que tenía el problema de que los niños no hacían la tarea y todos ponían casi la misma explicación. ¿Sí? Ves que en la mañana nos vamos a trabajar a la parcela y en la tarde que salimos de la escuela pues ya no hay luz y con las velas no se puede. Y a partir de eso la maestra organizó a los padres de familia, a la gente de la comunidad, del ejido, y empezaron a moverse todos e hicieron que se introdujera la luz eléctrica en la comunidad. Ese es otro caso que yo llamo trascendencia, o sea, cómo a partir de un problema escolar, ¿sí?, se mueve toda la escuela y se mueve toda la comunidad. Aquí también vemos una trascendencia de los espacios escolares y una trascendencia de las mismas tareas escolares. Parecen casos muy sencillos, pero de estos casos podemos encontrar muchos. O sea, si a cada profesor le preguntáramos o a cada profesora, de seguro nos podían dar muchos casos, ¿sí?, donde tiene este sentido lo que se aprende en la escuela. Por último, podría mencionarles más, pero este video es muy corto. Recuerdo el caso de un curso de historia en una escuela secundaria. Sí, esto sucedió en el Grullo, Jalisco, hace muchos años. ¿Sí? De que para los muchachos le cogieron mucho gusto al aprendizaje de la historia, porque las horas que teníamos dedicadas a la clase de historia de tercero, en ese tiempo se veía historia contemporánea en tercero y secundaria, la dedicamos a producir un programa de radio. Convencimos al señor
al dueño de la radio de la comunidad, ¿sí? Y nos dio un par de horas todos los sábados. Todos los muchachos estaban entusiasmadísimos preparando y produciendo el programa de radio. Además nos ayudó el señor del cine, que les daba boletos para el cine a quienes corrían con las respuestas a la estación de radio. No había internet, tenían que correr con el papelito. Entonces de repente veíamos toda la comunidad aprendiendo historia. Y los niños y jóvenes, eran muchachos de 15, 14, 15, 16 años de edad, aprendieron historia no sentados escuchando a un profesor aburrido, sino aprendieron historia, investigando historia y compartiéndola con la comunidad. Aquí yo también veo así como un hecho pedagógico de gran trascendencia. Todavía ahorita estos alumnos que ya son todos de la tercera edad recuerdan cómo esa experiencia les sirvió, sobre todo para encontrarle sentido a lo que se aprende en las escuelas. Una docencia significativa y trascendente es la que transforma las formas y modos homogenizantes y rutinarios de las prácticas escolares y desarrolla, podríamos decir, una imaginación pedagógica y una voluntad política para dar lugar a procesos educativos que conduzcan al buen vivir y convivir. En pocas palabras, una educación en la vida, por la vida y para la vida.